La salvación de la vida consiste en ver enteramente qué es cada cosa por sí misma, cuál es su materia y cuál es su causa, en practicar la justicia con todo el alma y en decir la verdad. ¿Quién en su sano juicio no se ha preguntado por el sentido de la vida? Tal vez no haya pregunta más fundamental que esa, pues ¿qué sentido tendría esforzarse por conseguir algo o hacer sacrificios si al final de nada importa? En este video exploraremos los dos pilares que constituyen la respuesta que daba Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, filósofo y emperador de Roma, a la pregunta por el sentido de la vida. El emperador Marco Aurelio es conocido por haberse adherido a la corriente de pensamiento del estoicismo. En su célebre obra Meditaciones escribió reflexiones para sí mismo, a manera de diario, y sus ideas están alineadas muy cercanamente a los principios estoicos. Es por eso lógico que su visión del significado de la vida esté alineada con la de la tradición estoica. Pilar número 1. El Logos. La idea fundamental en la visión de Marco Aurelio es que el mundo entero, la realidad en su totalidad, sigue una cierta lógica, cierta razón, hace sentido. O sea, las cosas no están desconectadas entre sí, ni existe un caos, sino que todo está interconectado. Todo lo que ocurre en el mundo y la naturaleza hace sentido, simplemente por el hecho de existir. A eso se le llama logos. Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí y su común vínculo es sagrado, y casi ninguna es extraña a la otra, porque están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo. Que uno es el mundo, compuesto de todas las cosas, uno el Dios que se extiende a través de todas ellas, única la sustancia, única la ley, una sola la razón común de todos los seres inteligentes. Hay un orden en el mundo, dice Marco Aurelio, que gobierna el proceder de todas las cosas, que rige a la naturaleza y en nosotros, como parte de ese mundo, es parte de nuestro devenir, de nuestro destino. Entender este principio es clave, porque de ahí se desenvuelven un montón de consecuencias e implicaciones. Por ejemplo, que siempre y en cada ocasión, pelearse o entrar en conflicto con ese fluir del mundo nos va a causar sufrimiento, pues es como querer nadar contra la corriente de la naturaleza, de la realidad. Por eso los estoicos hablan tanto de la aceptación. Es por eso tan importante conocer, entender cómo es que el mundo funciona y cuál es nuestra propia naturaleza como seres humanos para que podamos hacer los juicios correctos y tomemos las decisiones apropiadas a cada situación y evitar entrar en conflicto con ese logos. De otra manera vamos a vernos frustrados y sufriendo constantemente. Si, al contrario, conocemos bien la naturaleza de cada cosa y nosotros mismos actuamos de acuerdo a nuestra propia naturaleza, viviremos dichosamente, pues navegaremos entonces alineados con el flujo de la vida, sin ser arrastrados o golpeados por él, evitando así el sufrimiento y logrando por fin la serenidad del alma. Decía Marco Aurelio, ¿cuál es tu oficio? Ser bueno. ¿Y cómo se consigue serlo sino mediante las reflexiones? Unas sobre la naturaleza del conjunto universal y otras sobre la constitución peculiar del hombre. Vivir acorde a la naturaleza, según Marco Aurelio, es lo único que tiene sentido hacer con nuestra vida, pues contribuye al orden intrínseco del mundo, nos provee de esa ansiada tranquilidad del alma y previene el sufrimiento en nosotros y en el resto de los seres con los que compartimos nuestra existencia. Pilar número 2. La ética. Te preguntarás entonces, ¿cómo es que se vive acorde con la naturaleza? ¿Cómo se logra eso exactamente? Pues no habrá más que vivir conforme a nuestra naturaleza humana. La naturaleza de cada cual se define por lo que lo caracteriza y distingue de los demás. En el caso del ser humano, lo que lo distingue de otros seres y especies es su razón, su cualidad de ser racional. Según Marco Aurelio, nuestra razón nos permite actuar reflexivamente, considerando a los demás y no dejándonos llevar por nuestras emociones y deseos. O sea, es necesario actuar con sabiduría, con justicia, superando nuestra envidia, egoísmo y cualquier otra debilidad del alma. Así se expresaba el emperador. A todas horas, preocúpate resueltamente como romano y varón de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia, y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones. ¿Ven aquí cómo menciona actuar con justicia?
y evitar todo lo demás, prosigue. Y conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, desprovista de toda irreflexión, de toda aversión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino. Ahora ves lo importante que es el papel de la razón para actuar conforme a la naturaleza, según Marco Aurelio. Y es que de la razón surge la virtud, pues porque gracias a la razón es que podemos actuar con bondad, con sabiduría en cada situación. Esto es lo que nos hace más humanos, dignifica y potencia nuestra existencia, y es lo que significa actuar conforme a nuestra propia naturaleza. Es así como nos alineamos con el resto del cosmos y seguimos el camino que nos ha marcado el Logos. Es este el camino de la filosofía, en donde desde nuestra voluntad decidimos actuar con honestidad independientemente de las amenazas externas. Cuando nos mantenemos firmes ante la tentación y dominamos nuestros deseos, cuando no sucumbimos a la mentira o a la hipocresía a pesar de lo que hagan los demás. Esto es actuar conforme a la naturaleza. Esto es a lo que venimos a este mundo y esto es lo que, al final, nos dará la felicidad. Si te gustó este video o el tema es de tu interés, te recomiendo este otro donde hablamos sobre cómo están relacionadas la disciplina con la felicidad según Séneca.